Saludos fraternales en Cristo. Durante más de 20 años de ministerio, en los cuales he viajado extensamente, predicando el Evangelio en Estados Unidos de Norteamérica y en 12 repúblicas hermanas de Centro y Suramérica y las Antillas, he podido observar que son muchos los cristianos que no conocen los tremendos y numerosos privilegios que para ellos compró nuestro Salvador con su muerte en la ignominiosa cruz del Gólgota cruel. Además, he podido observar que hay otro grande número de aquellos que en parte conocen tales privilegios, pero no alcanzan a vivir una vida victoriosa. Tal parece que existe una contradicción entre la declaración neotestamentaria de esos privilegios que como herencia Jesús nos dejó, y la experiencia negativa y de derrota en que muchos cristianos viven. Con el fin de ayudar a estos a lograr la experiencia de victoria que en las páginas del Nuevo Testamento se revelan, he decidido grabar este disco con el mensaje titulado Somos más que vencedores. El versículo sobre el cual basamos nuestro mensaje se encuentra en Romanos capítulo 8 y versículo 37, donde se lee: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto nos enseña que la base de la presente victoria que nosotros podemos vivir es la victoria o la conquista de Cristo durante su ministerio, muerte, resurrección y glorificación. La Biblia nos enseña que el Cristo de Nazaret vivió una vida de victoria. Él probó ser el gran conquistador de los siglos. Él vivió una vida de victoria sobre el pecado y la enfermedad, el temor y la ansiedad, el diablo y los demonios, y aún la muerte misma. La Biblia dice: porque el Hijo de Dios apareció, fue manifestado para destruir, para deshacer las obras del diablo. La Biblia dice: y habiendo despojado los principados y las potestades, los avergonzó en público, cuando por medio de la cruz triunfó sobre ellos. De acuerdo a estas declaraciones del texto sagrado, el gran capitán de nuestra fe destruyó las obras del diablo, triunfó sobre él, le despojó de su poder y lo avergonzó públicamente. Esa es la descripción de alguien que ha sido derrotado. De modo que la Biblia nos quiere enseñar que cuando Jesús se levantó de entre los muertos, dejó tras sí a un enemigo eternamente derrotado. ¡Qué espectáculo contemplaron los ángeles desde las gradas celestiales cuando vieron el triunfo de Jesús sobre el diablo! ¡Qué horrorizados quedarían los demonios cuando vieron a su Señor y Maestro derrotado! ¡Cómo temblarían las puertas del infierno al ver al diablo morder el polvo ante el victorioso Jesucristo! ¡Qué deleite, qué regocijo, qué gran satisfacción vino al corazón de Dios al ver que su Hijo amado salía del campo de batalla victorioso sobre el diablo, su enemigo potencial! Me parece ver a nuestro victorioso Jesús en la mañana primera de resurrección, parado majestuosamente en el campo de batalla, teniendo bajo su pie derecho el cuello del diablo y diciendo: porque yo he vencido, vosotros también venceréis. Sí, mis amados, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Todo lo que Cristo hizo fue para y por nosotros. Porque Él es conquistador, nosotros somos conquistadores. Porque Él es vencedor, nosotros somos más que vencedores. Ya que Cristo ganó la victoria para nosotros, ¿cómo lograremos experimentar dicha victoria? ¿Cómo lograremos experimentar en nosotros lo que Cristo hizo por nosotros? Primero, usted debe creer lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Ella dice: somos más que vencedores. Usted debe creer sin vacilación eso que Dios dice acerca de usted. Probablemente alguno piense:
Pero, hermano Custodio, yo me siento como un derrotado. Hay veces que no siento victoria alguna. Yo me siento a veces conquistado y no un conquistador, vencido y no un vencedor. Amado, su sentir no tiene que ver nada con lo que usted cree. En el proceso de obtener la bendición de Dios, lo más importante no es cómo usted se siente, sino lo que usted cree de la palabra de Dios. La fe basada en la palabra de Dios no tiene que ver nada con el sentir, ni el sentir con la fe. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Sin duda alguna, la más sana interpretación que se puede dar a ese texto es que en el proceso de experimentar lo que Cristo hizo por nosotros, no podemos vivir ni dejarnos gobernar por los sentidos o las sensaciones, sino por la fe que nace de la palabra de promesa de Dios. El fundamento verdadero para la fe en Dios es su palabra. Esta es una de las verdades más difíciles de comprender y recibir. Sin embargo, tan vitalmente importante que si uno no la comprende, casi nunca recibe algo de Dios. Si usted anda por la fe, no puede andar por los sentidos. Si usted ha de considerar que la palabra de Dios es la verdad, entonces no puede considerar como verdadera la evidencia de las sensaciones o los sentidos cuando estos contradicen lo que Dios dice en su palabra. El hombre natural anda, se rige, es gobernado por sus sentidos, pero el hombre espiritual anda por la fe en la palabra de Dios. Amado, cuando hablamos de realidades espirituales, cuando hablamos de la fe eficiente, aceptar el testimonio de los sentidos, de las sensaciones, por sobre el de la palabra de Dios, es un grave error que impide la realización de nuestros deseos. Sí, podemos aceptar la evidencia de los sentidos cuando estos no contradicen la palabra de Dios. Pero cuando estos están en oposición a las promesas de Dios, debemos ignorarlos y creer el testimonio firme de la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, honramos a Dios, y Dios nos honra a nosotros, cumpliéndola en nuestras vidas. Hay completa seguridad cuando nosotros creemos a Dios, no importando qué tan convincente sea la evidencia de nuestros sentidos. Lo que Dios dice siempre es la verdad. La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. La evidencia de los sentidos es una mentira cuando no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando andamos por la fe, nos complacemos en echar a un lado el testimonio de los sentidos y gozarnos en las bendiciones ya provistas. Crea ahora mismo que usted es más que vencedor. Repítalo en su corazón. Yo soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Es una verdad innegable que usted viene a hacer exactamente lo que usted cree. La Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. En otras palabras, nuestra vida y acción es determinada por lo que creemos. Si creemos que somos más que vencedores, nuestra vida será de victoria. Pero si no creemos lo que la Biblia dice acerca de nosotros, viviremos derrotados todo el tiempo. Amado hermano o hermana, no viva más tiempo siendo dominado por esas sensaciones de derrota. A todos los cristianos nos vienen a veces esos momentos de sensaciones de derrota, pero no sea dominado por ellas. Aún en medio de toda experiencia negativa, crea usted que es más que vencedor, porque Dios dice que usted lo es. Mantenga estas palabras de Jesús resonando en sus oídos. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido al diablo. Fue por eso que el inspirado apóstol podía decir, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.